El lugar de adoración provisto por Dios 6504-25 predicado el domingo 25 de abril de 1965 en el auditorio de la Embajada en Los Ángeles, California. 1 hora y 43 minutos, inclinemos nuestros rostros un momento. Querido Padre Celestial, ciertamente consideramos un privilegio estar aquí hoy en esta ciudad de Los Ángeles, y entre ellos, los creyentes, los elegidos que han sido llamados a salir del mundo, hijos separados de Dios, en esta gran hora que vivimos, bajo esta gran expectativa de la aparición de nuestro amado, el Señor Jesús, en cualquier momento. Te damos gracias por esto en nuestro corazón, que creemos que Él vendrá en nuestra generación. Lo esperamos hoy. Si no está aquí hoy, y lo estamos mañana, lo estaremos esperando mañana. Querido Dios, oramos para que esta reunión sea simplemente una reunión especial. Que sea un momento que deje huella en el avance de la Iglesia, que quede en tus libros en la eternidad. Bendice cada pequeño esfuerzo que hagamos, Padre. Reconocemos que somos un fracaso total sin ti. Por lo tanto, debemos tenerte, Señor, si continuamos. Y no queremos esto para nuestra propia gloria. Lo queremos para tu gloria. Porque ese es el anhelo de nuestro corazón, ver a Jesús glorificado en su pueblo. Para fortalecer la fe de aquellos, Señor, en este día de tan dura batalla, hemos venido para este avivamiento entre nosotros, un retiro, un refrigerio. Oramos para que nos concedas todo esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Dos hermanos Shakarian, hermana Wyatt y a los amigos de nuestro Señor Jesucristo, les agradezco mucho esta oportunidad de estar en Los Ángeles de nuevo para predicar sobre este glorioso Jesús, del cual estamos aquí hoy para aprender más. Si nuestros esfuerzos. Alguien le habla al hermano Branham sobre el micrófono. Este es un asunto bastante complicado, digamos. Esta cosa no quiere cooperar. Otros sugieren cómo ajustar el micrófono. Bueno, no va a funcionar así. Hermano Shakarian, eso suena un poco mejor. Soy un poco pequeño, tengo una voz pequeña, pero un gran mensaje del Señor, con mucha oposición de Satanás para evitar que lo transmita, pero llegaremos de todas formas. Confiamos en que esta será una gran semana para todos. Estaba sentado allí pensando en cuántas veces nuestro querido y difunto hermano Thomas Wyatt, sin duda, había hablado desde este mismo púlpito. Un gran siervo de Cristo. Conocí al hermano Wyatt. Siempre fue una gran inspiración para mí cuando lo conocía y hablaba con él. Recuerdo que, de joven predicador, siempre. Su libro titulado Alas de Sanidad. Me gusta ese título, Alas de Sanidad. Y nos alegra estar aquí en este templo dedicado al servicio de Cristo. Que Dios bendiga a su viuda y a todos ustedes que, sé que también lo extrañan. Extraño su programa. Cuando supe que se había ido, pude escuchar su voz. Estaba un poco mayor, pero aún tenía una voz fuerte y potente, y tenía un mensaje de Dios. Y su vida sigue viva aquí, en ustedes, y en los campos misioneros a donde envió todas esas unidades, y otras más. El evangelio sigue avanzando gracias a Thomas Wyatt. Que su alma descanse en paz hasta que nos encontremos con él en esa tierra gloriosa, donde no hay muerte ni vejez. Estamos aquí para seguir adelante hasta que llegue nuestro momento, o hasta la gran resurrección general cuando Jesús venga a buscarnos a todos. Sé que tienen servicio aquí, creo que esta noche, y me dijeron hace unos momentos que tienen servicio aquí esta noche. Así que me daré prisa, porque tengo lunes por la noche, martes por la noche, miércoles por la noche, y así sucesivamente esta semana. Confío en que el Señor nos bendecirá. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a predicar a Cristo, si Él quiere, si es su voluntad, con todo el poder de su resurrección que Él nos permita hacer. Y todo lo que Él nos dé para hacer, eso queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Y sé que Él nos bendecirá si tan solo le creemos. 5 Y ahora, justo antes de abrir la palabra para leerla, quiero hablarle de nuevo, mientras inclinamos la cabeza y guardamos silencio, confiando en que la confusión ha terminado. Sabemos que todos los cristianos sabemos que el enemigo, nuestro enemigo, obra por todos lados. Pero, cuando suceden cosas así, simplemente guarden silencio. Dios sabe de qué se trata. Quédense quietos. Puede que Él haya estado haciendo algo de lo que ustedes no sepan nada ahora mismo. Hablemos con Él. Padre, oramos ahora para que calmes el mar, para que el poderoso Señor Jesús venga caminando con su palabra, presentándonos ahora en nuevas esferas, su poder y sus manifestaciones. Te lo pedimos al leer su palabra. Que se avive en nuestros corazones hoy, para que podamos conocerlo en el poder de su resurrección. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Filipenses 3, 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 6. Ahora, si abren el libro de Deuteronomio, quiero leer un versículo o dos del libro de Deuteronomio, el capítulo 16 de Deuteronomio. Observa el mes de Abib, que significa abril, y celebra la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Sacrificarás, pues, la Pascua al Señor tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que el Señor coloque. En el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No comerás pan leudado con ella. 7 días comerás pan sin levadura en ella, y el pan de aflicción, porque sales de la tierra de Egipto apresuradamente. Para que recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Y no se verá pan leudado en ti en todo tu territorio durante 7 días. No quedará carne alguna de la que sacrificaste el primer día al atardecer hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna ciudad que el Señor tu Dios te dé, sino en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Allí sacrificarás la Pascua al atardecer y a la puesta del sol, a la hora en que salgas de Egipto. Deuteronomio 16, 1. Guardarás el mes de Abib, y celebrarás la Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Deuteronomio 16, 2. Sacrificarás, pues, la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. Deuteronomio 16, 3. No comerás con ella pan leudado. 7 días comerás con ella panes sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Deuteronomio 16, 4. Y no se verá contigo pan leudado en todo tu territorio por 7 días, ni de la carne que sacrificaste el primer día entre las 2 tardes, quedará nada de la noche hasta la mañana. Deuteronomio 16, 5. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 16, 6. Pero en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, allí sacrificarás la Pascua entre la tarde y la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. 7. Un bebé llora en la congregación. Parece que tenemos problemas otra vez. Creo que puedo gritar más fuerte que esa clase de personas. Es un texto muy extraño del que quiero hablar brevemente esta tarde. Se trata del lugar de adoración provisto por Dios. Esto es inusual. Pero como he dicho muchas veces, Dios suele morar en lugares inusuales, hace cosas inusuales, porque Él es inusual. Todo aquel que cree en Él actúa de manera inusual. Hay muchísimas cosas que nos gustaría decir sobre su singularidad, pero sé que todos los que lo conocen saben que Él es inusual, que hace cosas inusuales a veces en momentos inusuales. Así que confiamos hoy en que Dios bendiga esta lectura de la palabra y el texto que he elegido para hablarles. Ahora bien, creo que lo que causó nuestro problema fue que instalaron esas grabadoras allí y simplemente cortaron la corriente del micrófono. Así que, si no lo arreglan, bueno, me oirán de todas formas. Dios arreglará nuestros oídos para que podamos oír. La razón por la que quiero hablar sobre este texto, y es un buen momento para hacerlo, en la reunión de hombres de negocios del Evangelio completo, es porque todas las iglesias, o muchas de ellas, están representadas en este grupo. Todas las denominaciones. Y muchas veces, al encontrarme con gente en la calle, en la carretera, en aviones, trenes o autobuses, les pregunto, ¿eres cristiano? Alguno responde, bueno, soy metodista. Soy bautista. Soy presbiteriano. Soy luterano. Pentecostal, o algo por el estilo. Y todos, cada uno tiene una denominación que desea representar. Y está perfectamente bien ser representado por una denominación. Pero lo malo es que cada uno piensa que este grupo en particular es el único que irá al cielo. Y el único en el que Dios está representado es el grupo de alguien. Pensé que esta tarde sería un buen momento para aclarar esto. Y quizás por eso Satanás sigue trabajando en este micrófono. Ya saben, todo lo que el hombre hace sale mal. Pero lo que Dios hace no sale mal. Así que, siendo un buen momento y un buen lugar para hacerlo, que Dios nos ayude, por su gracia, haremos todo lo posible por hablar de ello. 10. Ahora bien, este texto del libro de Deuteronomio. Entiendo que Deuteronomio, ya que tengo algunas escrituras y cosas escritas aquí. Antes podía recordarlas rápidamente. Pero desde que pasé de los 25, la segunda vez, me cuesta un poco recordarlo todo. Así que entro en la habitación y oro, y mientras él me da las escrituras, las anoto, y quizás alguna nota de vez en cuando. Así mantengo mi mente funcionando como cuando él me las dio.
Deuteronomio, palabra griega que significa dos leyes, significa dos. Dios tiene dos leyes, una de las cuales es la ley de muerte por desobedecer su palabra. Encontramos que cuando Eva desobedeció su palabra, esto trajo la muerte. Esa es una de sus leyes. El día que de él comas, ese día morirás. Y luego tiene otra ley, que es la ley de vida, la de la obediencia. Si no haces estas cosas, pues, cumpliendo su palabra, vivirás. En mi opinión, se reduce a dos cosas: cumplir su palabra o desobedecerla. Una de estas leyes fue dada en el monte Sinaí, y la otra fue la ley de muerte. La otra ley fue dada en el monte Calvario, donde se dio la ley de vida por medio de Cristo Jesús. Él también tiene dos pactos. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 12 Él hizo un pacto con Adán, el primer hombre en la tierra. Y ese pacto era condicional: si haces esto y aquello, yo haré esto y aquello. Adán tenía algo que hacer para mantener vivo este pacto ante Dios. Tenía que andar en los caminos de Dios, cumpliendo toda su palabra, sin romper ni una. Pero luego hizo otro pacto. Y ese fue con Abraham. Este pacto no era condicional, sino incondicional. Dios le dio el pacto a Abraham, sin ninguna condición. Incondicional. No, lo haré. Lo he hecho. Ya lo he hecho. Y esa es la ley por la que los cristianos debemos vivir. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo ya fue sacrificado. No es que lo será, sino que lo fue. Es un producto terminado. Vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo y regresó en la forma del Espíritu Santo. Así que, es una obra terminada con Dios. Cristo, sin conocer pecado, se hizo mi pecado para que yo pudiera ocupar su lugar. Él tomó mi lugar. Estuve con Él en el Calvario cuando murió. Allí debo morir con Él para vivir. Porque la ley del pecado y la muerte está en el cuerpo, hay que morir para reconciliarse con Él. 13 Pero ahora tenemos todas estas palabras que podríamos usar, estos grandes textos con los que todos estamos familiarizados, muchos de ellos, y los grandes tipos de las escrituras. Pero esta tarde nos enfrentamos a esto. Y que, a pesar de todo esto, Él todavía dice que solo hay un lugar donde Él se encontrará contigo. A pesar de todas nuestras diferentes teorías. Hemos tenido el judaísmo, hemos tenido el maometismo, tenemos todo tipo de credos, denominaciones, iglesias, y otras más, pero aún así, Dios dijo que solo hay un lugar donde Él se encontrará contigo. Todos esos lugares. Cada uno dice: Él se reúne en mi iglesia, y si no perteneces a mi iglesia, no te encontrará. Simplemente tienes que estar en este grupo. O, Él simplemente no te encontrará allí. O, mejor dicho, Él no te encontrará en ningún otro lugar que no sea allí. 14 Y luego, descubrimos aquí que Él sí tiene un solo lugar, solo un lugar. Sacrificarás el sacrificio en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Ahora bien, Él tiene un lugar escogido para encontrarse con los niños que adoran, y no debían sacrificar en ningún otro lugar que no fuera ese. Cualquier otro lugar no serviría. Él tenía un lugar específico para encontrarse con ellos. Y solo en un lugar se encuentra con el adorador. Y entonces, si eso es cierto, debemos ser muy cuidadosos al encontrar ese lugar. Creo que es muy conveniente para nosotros, como personas que sabemos que estamos muriendo, y viviendo en una raza que muere, viviendo en una era que muere, viviendo en una nación que muere, bajo el estandarte de la muerte, Deuteronomio 16:6. Pero en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, allí sacrificarás la Pascua entre la tarde y la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. 15 Y este mundo pronto llegará a su fin. No puede durar mucho más. El pecado es demasiado profundo. No hay esperanza, ya no hay esperanza para el mundo. Ya pasó. Creo que el Espíritu Santo está espigando en los campos, encontrando a uno y a otro, porque el tiempo ya ha pasado. El Evangelio se ha predicado a todas las naciones. Los sismos y demás lo han seguido, pero aún así, el Evangelio ha continuado igual. Y ahora, en el fin de los tiempos, vemos que las cosas suceden tal como son. Hay una gran advertencia entre el pueblo elegido de Dios para que encuentren lo correcto. Y nos corresponde saberlo. Ahora bien, no se trata de la teoría de alguien, sino de saber qué es la verdad, lo que la Biblia dice que es verdad. Porque un día de esto será demasiado tarde para nosotros. Y este podría ser el día. Así que consideremos seriamente lo que Dios ha dicho. 16 Recuerda, cuando Dios pronuncia una palabra, nunca puede retractarse. Debe permanecer siempre igual. Nunca puede decir algo y luego decir:
Bueno, no quise decir exactamente eso. Él es infinito. Para empezar, sabe lo que es mejor. Decimos lo que creemos que es mejor, y luego, después de un tiempo, nos retractamos. Pero Dios no puede hacer eso y seguir siendo Dios. Así que, si Él es infinito, no lo hace, porque es perfecto en cada palabra. Nunca pronuncia una palabra a menos que sea eterna. Todo lo eterno estaba con Él en el principio, sus pensamientos, sus atributos, y solo se expresan en el mundo hoy. 17 Ahora, recuerden, Él tiene un lugar provisto, un solo lugar, donde se encontrará con los hijos creyentes. Cualquier otro lugar no servirá. Recuerden, Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, hablando con un grupo de personas muy religiosas, refinadas, cultas, un pueblo muy celoso de Dios, pero Jesús les dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina sus tradiciones humanas. ¿Recuerdan cuán piadosas eran esas personas y cuán celosas de Dios? Creo que si contáramos a las personas más celosas, de hoy o de aquel tiempo, serían más celosas que nosotros. Mucho más. En cuanto a guardar las tradiciones, las leyes y demás, vivían según ellas, y eran muy celosos de Dios. Y creían en Dios. Pero Jesús, Dios hecho carne entre nosotros, dijo, en vano me adoran. Ahora bien, Él no dijo que no lo adoraban. Lo adoraban, pero en vano. Así que cualquier cosa en vano no sirve de nada. No sirve de nada. Nunca deberías hacerlo, porque solo estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el aliento. Estás perdiendo el esfuerzo, hasta que sepamos lo que estamos haciendo. Mateo 15, 9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7, 7 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 18 Sin duda, si Dios espera que la gente sea perfecta. Como dijo Jesús. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, debe haber alguna preparación en algún lugar. Y él dijo, escogeré el lugar donde la gente me adorará. En ningún otro lugar me encontraré con ellos. Y ese tiene que ser el lugar, y debemos buscarlo, averiguar dónde está y luego ir allí. Y creo que debemos ir allí rápidamente cuando encontremos el lugar, dejando de lado todo lo demás. Ahora bien, recuerden que Jesús dijo, en esta misma escritura que cito, que la tradición humana es en vano. Nunca debemos jugar con ella. Debe haber un lugar donde Él nos haya provisto un lugar donde podamos ir y la adoración sea recibida. Ahora bien, recuerden, fuera de ese lugar elegido, no importa cuán sinceros o fundamentales sean, siguen adorando en vano. Sé que suena grosero, pero el edificio está casi terminado. No queremos que se tambalee. Afirmémonos en el Evangelio, para que cuando la gente se encuentre con ustedes en la calle, o donde quiera que estén, ustedes, cristianos, tengan una respuesta. Cuando digan, oh, esto es aquello. Y he visto a estos hacer esto, y a aquel hacer aquello, sin duda, todo esto tiene que suceder. Pero hay un lugar provisto solo por Dios, y ese es el lugar donde Dios se encuentra únicamente con el adorador. Mateo 5, 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 15, 9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7, 7 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 19 Fíjense en el segundo versículo. Adorad en el lugar que yo he escogido. ¿Escogido qué? En este lugar muestra que Él tiene un lugar donde todos adoran. Otros lugares son en vano. Y en este mismo lugar, Él dijo, yo también he escogido poner mi nombre en este lugar. Escogeré un lugar, y pondré mi nombre en él. En este lugar donde va a adorar. Esto muestra que hay un solo lugar, solo uno. Debe ser la elección de Dios, no puede ser la nuestra. No tenemos elección. Él ya lo escogió. Ahora bien, lo que Dios escoge es correcto. Yo puedo elegir mal, tú puedes elegir mal, pero Dios no puede. Elige lo correcto. Después de todo, Él es el que está siendo adorado, y Él tiene el lugar donde quiere que sus adoradores se reúnan, allí. Y debemos encontrarnos con Él allí. Ese es el único lugar donde Él se queda, el único lugar desde el cual Él te escuchará. Deuteronomio 16, 6 Pero en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, allí sacrificarás la Pascua entre la tarde y la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. 20 Observemos también aquí. En el lugar que he elegido para adorarme, allí pondré mi nombre. Ahora, busquemos en las escrituras ese lugar donde Él tiene su nombre. Sabemos que encontramos sombras y tipos a lo largo de la Biblia de diferentes lugares donde se encontró con la gente.
Pero ese no es el lugar donde se encontrará con ellos hoy, porque solo prefiguraban algo que vendría, el verdadero lugar donde Él se encontrará con la gente, la iglesia. Y hay un lugar, una iglesia, donde Dios prometió encontrarse con la gente, este lugar. Y respondería a sus oraciones si tan solo venían a adorarle. Ahora, descubrimos que muchos afirman tener el lugar, el nombre de Dios en su lugar. Pero, ellos ponen el nombre de Dios allí. Hay una gran diferencia entre que Dios ponga su nombre allí y que alguien lo ponga allí. Debemos recordar que Dios dijo que Él pondría. He puesto mi nombre, pondré mi nombre, en este lugar. Y ese es el lugar que yo escogí, y he elegido que la gente adore. Deuteronomio 16, 6. Pero en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, allí sacrificarás la Pascua entre la tarde y la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. 21. Esto nos lleva ahora, en vista de estas sombras del tiempo nos presentan a Cristo. Todo el Antiguo Testamento prefiguró a Jesús. En Egipto, aquella noche, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual para la protección del pueblo, comprendemos que Dios tenía un lugar, una condición. No importaba cuán joven o viejo fueras, sacerdote, clérigo, quienquiera que fueras, debías estar en este lugar específico. Todos los que estaban fuera de ese lugar perecieron. Debes estar en este único lugar, un lugar que Él proveyó. Podríamos dedicar mucho tiempo esta tarde a explicar esto, lo cual sería simplemente repasar lo que ya sabemos. Cómo Cristo prefiguró, en los tipos, al Cordero del Sacrificio. Cómo debía ser mantenido, un macho sin defecto, cómo debía ser sacrificado por los ancianos, y cómo debía rociarse la sangre en la puerta. Todo esto prefiguraba la venida de Cristo. Y bajo esta sangre derramada fue el lugar donde Dios se encontró con el adorador, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra. Éxodo 12, 5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12, 7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Creo que estamos listos para salir de Egipto un día de estos y entrar en esta tierra prometida. Es hora de que estemos en el lugar correcto y dejemos de dar vueltas. Soy presbiteriano. Soy metodista. Soy bautista. Soy esto, soy aquello, o lo otro. Sal de ahí. Y encuentra dónde está este lugar. Porque hay muerte en todas partes, excepto en el lugar que Él ha escogido. La muerte nos golpeará con la misma seguridad que el mundo, si no estamos en el lugar que Él ha escogido. Pero donde Él escoge, la muerte no puede venir. Si observan en el Cordero Sacrificial, la muerte ya había llegado allí. La muerte había llegado a este lugar, porque el Cordero había muerto. La muerte ya había llegado. Y entonces, donde la muerte había llegado, Dios prometió que ese sería su lugar. Entonces, viéndolo a Él en mente, vemos ahora que era el Cordero Sacrificial, cuál era el lugar de la vida en ese momento. 23. Ahora bien, para mí, esto denuncia todos los argumentos, considerando a Cristo como el Cordero del Sacrificio. Luego, denuncia todas las denominaciones, todos los credos, todos los dogmas, toda la clericalidad. Lo denuncia todo. Así es. Porque aquí lo vemos a Él en perspectiva, pues Él es la palabra pura y sin adulterar de Dios. San Juan 1 dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, Él es la palabra pura de Dios hecha carne, manifestada. Y esto en perspectiva no podríamos atribuirlo a ninguna iglesia del mundo hoy, a ninguna denominación, a ningún lugar similar. No podríamos atribuirlo, porque no es así. Ponemos el nombre de Cristo en un edificio, lo llamamos las iglesias de Cristo, y esto, aquello o lo otro. Eso no lo convierte en realidad. Eso no lo convierte en absoluto. Pero cuando Dios pone su nombre en algo, eso es lo que lo logra. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 24. Ahora bien, no hay nada en la Biblia que tipifique nuestras organizaciones modernas, excepto Babilonia. Ese es el único tipo en la Biblia de nuestra organización moderna, la religión organizada, porque fue fundada por Nimrod y una unidad forzada entre las personas religiosas. Y eso es lo que hacen los credos y nuestras denominaciones hoy, forzar la unidad. O te unes a esto, o estás fuera.
Y ahora, como podemos ver, estamos llegando a forzar a todos a una gran unidad. Pero ese es un consejo mecánico hecho por un hombre, y no puede sostenerse. No es la voluntad de Dios. No es el programa de Dios. No importa cuánto intenten decirlo, no lo es. No puede ser. Es simplemente imposible que lo sea. Dios no pondría su nombre en algo como eso, que niega su palabra. ¿Cómo puede Dios vivir en algo que niega su propia palabra? No se puede hacer eso. 25 Así que descubrimos que no se vincula a ninguna iglesia. Metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, católica, ortodoxa griega, sea cual sea, aún no es el lugar de adoración de Dios. Ahora, que Dios, quien hizo esta promesa, se presente y demuestre que es correcta. Así es como se hace. Si Él sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Si alguna vez fue Dios, sigue siendo Dios. 26 Y ahora vemos esta religión forzada a la vista, para unir a todos los pequeños grupos en una gran unidad, como la llaman. Algunos creen en esto, otros en aquello. Y algunos niegan esto, otros niegan aquello. La Biblia dice, ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Nunca funcionará. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Y qué? ¿De acuerdo con qué? No de acuerdo entre nosotros, sino con la palabra, con Dios. Con eso es con lo que tiene que estar de acuerdo. Ahora descubrimos que una unidad forzada estaba representada por grupos de personas en Babilonia. Dios no puede poner su nombre en algo así. Nunca lo hizo, y nunca lo hará, aunque lo intentaron. Pusieron su nombre en ello, pusieron el suyo. Pero no es así. Pero debemos encontrar dónde puso su nombre, pues es el lugar, y el único lugar, que Él ha provisto para que los cristianos, y los hijos creyentes, vengan a adorarlo en este lugar. ¿Qué sería este lugar ahora? Amós 3:3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Para respaldarlo, podríamos usar toda la Biblia para respaldar lo que voy a decir. Porque el lugar que Él eligió es en Cristo, en Jesucristo. Es en Él, su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Bueno, dijiste, creía que la Escritura decía que Él elegiría el lugar y que también pondría su nombre en ese lugar. Bueno, el Hijo siempre lleva el nombre del Padre. Mi nombre es Branham, porque mi padre era Branham. Y Jesús dijo que vino en nombre de su Padre. San Juan 5:43. Vengo en nombre de mi Padre, y no me recibís. Por lo tanto, allí es donde Dios puso su nombre, bajo el sacrificio de su propio Hijo. Ese es el único lugar provisto por Dios. Allí es donde la gente puede encontrarse con Dios, en Cristo. Ese es el lugar que Él ha provisto. Sin denominación, sin credo, sin nada más, Dios ha prometido encontrarse. Solo en Jesús se encontrará. Porque ese es el único lugar donde está su nombre. Juan 5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 28 También escuchamos a Jesús, siguiendo la escritura de Juan, Juan capítulo 5, versículo 43, que dijo, otro vendrá, y vendrá en su nombre, y a él recibiréis. Podemos unirnos a un credo, otro. Podemos unirnos a una denominación, lo recibiréis. Pero cuando recibes a Jesús, es diferente. Otro vendrá, diré, soy metodista. Soy bautista. Soy presbiteriano. Lo recibirás, sin duda. Pero, vengo en el nombre de mi Padre, haciendo lo que el Padre dijo que haría, y no me recibís. Él dijo, Juan vino, y tuvo un gran testimonio. Pero yo tengo un testimonio mayor en Dios que el de Juan, porque lo que el Padre me ha encomendado hacer, eso hago. Las palabras que estaban escritas sobre él, lo que debía ser en aquel día, porque él era, Juan 5:36, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 29 Su nombre era Dios. Dios tiene muchos títulos. Dios es un título en sí mismo. Se le llamó Jehová Jireh, Jehová Rapa, Jehová Manasés. Se le llamó la rosa de Sarón, lirio de los valles, estrella de la mañana, alfa, omega, principio y fin. Luego Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todos estos títulos. Pero su nombre, el nombre de Dios, es Jesucristo, el ungido. Ese es su nombre. Tenía muchos títulos, pero un solo nombre. El único. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que puedan ser salvos. Comprobamos que eso es cierto. Además, esta advertencia. Cuando venga este otro.
que venga en su propio nombre, metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, y otros. Lo recibirán. Se unirán a él. Pero Cristo es rechazado. Ellos lo rechazan. Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 30 El profeta dijo. Analicemos un poco su nombre. El profeta dijo que su nombre sería Emmanuel. Isaías lo dijo, aproximadamente en el capítulo 7. Y también en Mateo 1:23, dice. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel, y su nombre era Jesús, Dios con nosotros, con el nombre de su Padre. Vino en el nombre de su Padre. Por lo tanto, Dios puso su nombre en su Hijo. Ese es el único lugar donde puedes adorarlo. El único lugar donde Dios te encontrará es en ese Hijo, que fue simbolizado por el Cordero del Sacrificio. Y a lo largo del Antiguo Testamento, todos nos simbolizó esa única cosa, que solo ese lugar, solo Dios, se reunió bajo la sangre del sacrificio. El único lugar donde se reunió, el único lugar donde se reúne hoy. No es en nombre de un credo, ni en nombre de una denominación, ni en nombre de una iglesia, ni en nombre de un grupo, ni en nombre de una sociedad, sino en nombre de Jesucristo. Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Mateo 1:23 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. 31 Lo comprobé de joven. Había oído hablar mucho del espiritismo, del diablo y de cómo hace las cosas. Y sabía que si existía un Dios, debía haber un diablo, porque la Biblia decía que existía. Y pensé, había oído hablar de estos espiritistas. Fui a ver algunos y descubrí que eran farsantes, nada del otro mundo. Solo un montón de farsantes. Pero descubrí que algunos eran espiritistas de verdad. Una vez, estuve en un campamento donde un pastor y yo fuimos a verlos. Allí habían levantado la mesa del suelo, con vasos de whisky encima, y la habían volteado de un lado a otro, y una guitarra que volaba por el edificio, la ropa de la gente. Tenían esto en la habitación. Dijo, este medium dijo, reto a cualquiera a derribarlo. 32 Dos hombres dijeron, yo lo bajo. Lo agarraron por las patas, así, e intentaron sujetarlo. No, esa mesa los tiró al suelo. No te quedes sentado. Si nunca has sido misionero ni has estado en el campo, lo único que conoces es la idea del diablo. Si miras hacia aquí, a algunas de estas personas caminando por las calles, puedes verlo. Pero hay un diablo. Claro que sí. Y la gente adora al diablo sin saber ni lo que hace. Adoran al diablo en las iglesias, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, credos y tradiciones. Dije, 33 Esta mujer me gritó y me dijo, dicen que eres predicador. Dije, lo soy. Ella dijo, entonces, si no, dijo, ¿qué opinas de esto? Dije, es el diablo. Y ella dijo, bueno, entonces, si tienes tanto poder, derríbalo. Dije, no tengo ningún poder. No tengo ningún poder. Pero estoy aquí representando a uno. Dije, Señor Jesús, dijiste en San Marcos, capítulo 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Dije, ahora, para que tu siervo sepa, mientras la batalla se extiende ante mí, dije, ordeno que esa mesa se caiga en el nombre de la Santa Iglesia. Y allí se quedó. Dije, ordeno que esa mesa se caiga allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí se quedó. Dije, ordeno que esa mesa se caiga en el nombre de Jesucristo. Y casi se me rompen las 4 patas y se cae al suelo. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 34 En mi nombre echarán fuera demonios. Ese es el nombre del Padre. Él puso su nombre en Jesucristo, y en Él se reúne para adorar. En Él se reúne para expulsar demonios. En Él se reúne para sanar enfermos. En Él se reúne para salvar. En Él se reúne para llenarse del Espíritu Santo. Ese es el único lugar donde Dios se reúne para adorar. Ahora bien, descubrimos que Jesús también dijo que la palabra Jesús significa Jehová Salvador. Jehová, el Salvador. Marcos 16:5 Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y tuvieron miedo. 35 Recuerda.
No adorarás al Señor. ¿Por qué? Versículo 5. No adorarás al Señor en ninguna de las puertas que el Señor Dios te dé. Ninguna puerta. No le adorarás allí, dijo Dios en el versículo 5 de Deuteronomio 16. No le adorarás en ninguna de las puertas que el Señor Dios te dé. Él te da estas cosas para las tentaciones. Vamos a abordar eso esta semana, si Dios quiere. Observa si Dios se retracta o no. Fíjate que te da esas puertas, pero no adores al Señor en ninguna de ellas, porque el Señor tu Dios no te encontrará allí. Pero el Señor Dios ha elegido la puerta. Él ha elegido la puerta. Jesús dijo en San Juan, capítulo 10. Yo soy la puerta del redil. Yo soy esa puerta. Él es Jehová, el Salvador. Juan 10, 7. Volvió entonces Jesús a decirles. De cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Podríamos explicar esto durante horas, pero estoy seguro de que lo entienden con sus acciones. Responden a la verdad y a la palabra. Así que no iremos más lejos. Pueden llevarlo a donde quieran. Donde quiera que vayan, si es la verdad, se ajustará perfectamente al resto de la palabra. No pueden hacer que la Biblia diga una cosa en un lugar y otra en otro. Es contrario a lo que él dijo primero. Debe ser siempre la misma. 37. Omito mucha escritura sobre esto, solo porque veo que se está haciendo tarde, y nuestra hermana y las demás tienen servicio aquí esta noche, y queremos orar por los enfermos. Es decir, y averigua, Billy, si tienen tarjetas de oración. Alguien dice, no hay servicio esta noche. No hay servicio, bien. 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 Ahora, busquémosla. Bien. Bien. Confiamos en que el Señor bendiga a esta señora por esto, permitiéndonos este lugar, dándonos este tiempo. Hay tantas pruebas infalibles de que Jesús es el lugar. Él es la puerta. Él es el nombre y el único camino provisto por Dios para que los hombres se reúnan en adoración. Él es el camino, la verdad, la vida, la puerta, el alfa y la omega, el principio y el fin, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el alfa y la omega. Él es la totalidad en su conjunto. Él es a la vez raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad, donde nosotros somos hijos e hijas de Dios, en la deidad de Dios. Sí, como hijos e hijas, estamos en la familia, si estás ahí. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 39. Ahora bien, ¿cómo entramos en este gran lugar de adoración? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo entramos en este lugar si Jesús es el lugar? Él es el nombre de Dios. Él es el lugar de adoración de Dios y la única puerta al redil. Y queremos descubrir cómo entramos en él entonces. Si entras en una puerta, por supuesto que entras como una familia. El otro día, en el desayuno, hablábamos de la ovejita, de que Dios no cerraría la puerta hasta encontrar a la última ovejita y la hiciera entrar. Si entras, te conviertes en una familia. Eres una familia de Dios cuando entras en Dios. Pero no puedes ser una familia de Dios y ser presbiteriano, metodista, bautista o pentecostal. No puedes. Tienes que entrar en Jesucristo. Bueno, dices, lo logramos. Veremos si lo lograste. 40. Veamos qué dice la Biblia ahora. En 1 Corintios, capítulo 12, encontramos. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu Santo. No somos sacudidos, no somos unidos, no somos bautizados con agua. Somos bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuánto dura una vez que entras ahí? ¿Hasta que te portas mal? Efesios 4, 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Discutid con él, no conmigo. Eso es lo que dice. Lo estoy leyendo. De acuerdo. Estáis sellados hasta el día de vuestra redención, hasta el día en que Jesús venga por vosotros. Piénsenlo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 41 Entonces no eres tú mismo. Eres una nueva criatura. Pues el griego significa una nueva creación. Has sido recreado. El poder de Dios desciende sobre ti y te conviertes en una nueva criatura, lo que somete todo tu ser físico, tu ser espiritual y todo a la palabra de Dios. No de otra manera. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y desobedecer su palabra en algo? Quien desobedeció la ley en una parte, fue culpable de toda. Cualquiera. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo de una parte de la palabra, sino de cada palabra. Dijo en Apocalipsis, capítulo 22. Cualquiera que quite una palabra de este libro, o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. No debemos quitarle nada a la Biblia ni añadirle nada. Simplemente digamos lo que dice. Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4:4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Apocalipsis 22:18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 42 Y en 1 Corintios 12 dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ahora bien, después de estar en este cuerpo, Romanos 8:1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el lugar donde no hay condenación. Ya sea que vayas a una iglesia metodista, bautista, presbiteriana, donde sea, si estás en Cristo eres una nueva criatura, y no hay condenación en ti. En absoluto. Ese es el lugar de encuentro de Dios. Ahí es donde Dios se encuentra con el adorador. Ahí es donde eres considerado una nueva criatura. Porque están muertos a las cosas del mundo. Están vivos en Él. La presencia viva de Dios está con ellos día a día. Él vive en ellos a través de cada edad. En cada época que ha transcurrido, a lo largo de la Biblia, cuando el hombre cumple con el requisito de Dios, llega al punto que Él proveyó en su palabra escrita para ese día, Dios hace de esa persona una nueva criatura, y no tiene condenación. Miren a Job. ¿Los estoy ensordeciendo con mi forma de hablar por estos micrófonos? Lo siento. Sé que es el rebote aquí. Yo mismo lo oigo. Pero miren a Job, sin importar cuántas personas intentaran condenarlo, cuántos dijeran que estaba equivocado, él estaba guardando el mandamiento de Dios mediante ese holocausto. Sabía que estaba justificado porque guardaba los mandamientos de Dios. Así fue como fue justificado, porque estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La presencia viva de Dios ilumina el día, cada día, desde la muerte de los credos hasta la vida y la palabra del día. Dios tiene cosas que hacer. Como una pequeña flor. Como dije la otra mañana en el desayuno, cuando una semilla brota, comienza a crecer. Bebe de la fuente de Dios, sigue creciendo hasta que llega al capullo, se convierte en flor, en capullo. Ahora, descubrimos que, cuando comenzamos con Cristo, crecemos de la misma manera, porque crecemos en la gracia y en la amonestación de Dios. El único plan provisto por Dios para cualquier era es su palabra. Su Hijo vino y manifestó cada promesa prometida para su era. Todos los profetas llegaron justo a tiempo. Eran la palabra de Dios viviendo en la tierra, eran la palabra. Jesús dijo que eran dioses. Jesús llamó a esos profetas dioses.
Un hombre me encontró en la última reunión que tuve. Me dijo, eres un mal teólogo. Y yo le dije, no pretendo serlo. Le dije, la palabra no llega a un teólogo, la teología sí. La palabra llega. Dije, solo la teología llega a un teólogo. Pero, dije, estamos hablando de otra cosa. Juan 10:34, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Juan 10:35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. 45 Ahora bien, vemos que en cada época, cuando Dios decía que algo sucedería, llegaba ese hombre y lo manifestaba. Llegaba su pueblo y lo vivía. Era Dios mismo, viviendo en el pueblo, porque era una respuesta a su palabra. Ahora bien, el único camino provisto por Dios, y el único plan provisto hoy, es su Hijo, mediante su palabra para esta época, vivificado por el Espíritu de su vida. 46 Ahora, tenemos grandes escuelas de teología, y muchas veces cuando hacemos eso, no tengo nada en contra, desde luego. Pero, verán, cuando se tiene una escuela de teología, Jesús dijo en San Juan 4, viene la hora, y ahora es, cuando Dios, siendo espíritu, será adorado en espíritu y en verdad. Algunos tienen espíritu, pero no verdad. Otros tienen verdad, pero no espíritu. Es como si tuviéramos un coche grande y fuéramos a algún lugar en un Cadillac, y ambos Cadillacs fueran iguales. Los sacamos hasta aquí, hasta los tanques, y los llenamos de gasolina, y uno le da vueltas a uno. Bueno, miras hacia afuera y dices, el asiento está bien, el volante es bonito, tiene diamantes, es lujoso, se siente muy bien. Y te relajas y te duermes. Y, hay un montón de cosas que se podrían hacer, cada uno. Pero verás, uno de ellos. Todos tienen la mecánica adecuada, pero uno tiene la dinámica. Verás, puede que conozcas la mecánica, pero se necesita la dinámica para ponerla en marcha, para que funcione. Juan 4:23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24 Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 47 Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy. Estamos llenos de teología, sin ninguna dinámica. Así es, en otras palabras, hay que tener la chispa para la gasolina, o la gasolina no es más que, ni siquiera es tan buena como el agua, mientras no tenga la chispa para encenderla. Así es. No importa que también nos enseñen, que también creamos, y que tanta verdad de la Biblia digamos, y creemos que toda es verdad, tiene que ser. La dinámica tiene que estar ahí, la chispa, para encender esa palabra y hacerla rodar. Tiene que tener eso. Si no, la iglesia se queda quieta, el auto se queda quieto, tú te quedarás quieto. Pero por mucho que digas, comprendo, creo cada palabra de eso, necesitas algo que lo impulse, que impulse esa energía de 100 octanos y que la gran iglesia de Dios avance. Tiene que combinar la dinámica con la mecánica. No hay nada malo con la mecánica, sino con la falta de dinamismo. Y creo que eso es lo que le pasa a la iglesia hoy. Nos falta ese poder dinámico para impulsar esta palabra y hacerla vivir hoy. Martín Lutero tenía la mecánica y la dinámica de su época. Juan Wesley las tenía también. Los pentecostales también. ¿Y qué hay de nuestros días? Este es otro tiempo. La iglesia debería estar plenamente desarrollada ahora, lista para ir al encuentro de Cristo con la manifestación de todas las bendiciones que Él prometió en la Biblia, operando en ese gran cuerpo, donde prometió encontrarse con la gente y ser adorado en esta gran iglesia suya. 49 Pero verás, enviamos a nuestros hijos a la escuela. Aprendemos a leer, escribir, aritmética, toda la historia de los profetas, y todo. Está bien, pero a menos que tengas algo detrás. Dices. Bueno, grité, hablé en lenguas. Eso está bien. Yo también lo creo. Pero todavía no me refiero a eso. Verás. Balbuceará. Dirás. Tablón, tablón, bum, bum, como un coche viejo intentando arrancar. Dices. Sí, creo esto, creo aquello también. Pero cuando se trata de esto, en aquellos tiempos, no, no. Es de 100 octanos, hermano, con un generador de verdad detrás. Hará que cada palabra de Dios cumpla su promesa, cierto. 50 Eso es lo que nos pasa hoy. Casi nos detenemos. Queremos creer esto, creer aquello. Digo algo al respecto. Bueno, no sé. Bueno, la Biblia lo dice, eso lo resuelve. Si Dios lo dijo, está ahí para hacerlo. Si eso es lo que Dios dijo que hiciéramos, tenemos que hacerlo.
Simplemente permanecer allí, hasta que Dios lo active. Y enseguida empiezas a correr de nuevo, si no, se te ensucian las bujías. Y entonces necesitamos algo diferente. Necesitamos algo que nos active. 51. Observen, no solo entra por el Espíritu Santo con el aprendizaje de su palabra, sino que la manifiesta. Recuerden, los profetas creen en la palabra. Reciben la palabra de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, entró en ellos, proclamó esa promesa y la hizo cumplir. ¡Ay, Dios! ¿Quién va a condenar eso? Jesús dijo, ¿quién puede condenarme por pecado? El pecado es incredulidad. Todo lo que Dios escribió y todo lo que dijeron los profetas, yo soy la respuesta. Lo que dijeron que haría, lo hago. Vino como profeta, el Hijo del Hombre. Eso es exactamente lo que era y lo que demostró ser. Lo era. ¿Por qué? La dinámica estaba ahí, para activar la mecánica. Él era la mecánica, el Hijo mismo. Y el Padre era la dinámica. No soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él difunde la dinámica y hace que todo avance. Él lo cumple. Juan 8:42 Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 52 Cuando dije algo, como dijo Samuel una vez al pueblo, ¿les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Cuándo lo dije y cuándo no sucedió? Oh, ustedes. Lo que nos dijeron se cumplió, pero de todas formas queremos al Rey. Así es hoy. La gente quiere aferrarse a sus ideas mezquinas, a sus credos. Quieren aferrarse a ello. Y luego, hablando de un avivamiento en nuestros días. ¿Cómo podemos tener un avivamiento si todo está tan desordenado? Gasolina diluida, y todo lo demás, todo tipo de detergentes y todas esas cosas modernistas mezcladas. 53 Un día iba por la calle y vi un detergente moderno que decía, no tienes que lavar los platos. Solo tienes que meterlos y sacarlos. Pensé, voy a ser un héroe en casa. Fui a buscar una caja y le dije a mi esposa, entra, cariño. Déjame lavar los platos. Pensé, vaya, esos científicos sí que saben de lo que hablan. Le enseñaré cómo. Hasta que se dé cuenta de lo que hago, solo tendrás que meterlos y sacarlos. Los niños habían desayunado huevos, así que eché el detergente, lo metí, lo saqué, lo metí y lo saqué. Seguía teniendo olor a huevo. Sí, señor. Ya no me creo nada de lo que oigo en la televisión. No, señor. No, no, no. Por eso no creo que ningún sistema creado por el hombre pueda perdurar. Dios solo nos ha dado un camino. No es metodista, bautista ni presbiteriano, sino Jesucristo, mediante el nuevo nacimiento, creyendo en la Biblia. Ese es el camino que Dios nos ha dado. Y el único camino que Él tiene es en Jesucristo, su Hijo. Y en su Hijo puso su nombre. El nombre de Dios es Jesús, porque vino en nombre de su Padre. Y ese sería el nombre de Dios, porque Él era Dios. 54 Ahora, observen, cuando este gran poder de Dios entra en un hijo de Dios, lo vivifica. El espíritu de vida entra en él. ¿Y qué hace entonces? Lo sienta en lugares celestiales ahora mismo. No, ellos lo serán. Nosotros lo somos ahora. Ya hemos resucitado. La dinámica y la mecánica han entrado en acción, nos vivifican y somos vivificados a la presencia de Dios donde está su espíritu. Y ahora estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, sentados allí, ese gran trono que ya está encendido, resucitado de entre los muertos. Somos parte de él. Si eres parte de la novia, lo eres, porque la novia es parte del novio, ¿sabes? Así que descubrimos que es lo mismo, y ella hará exactamente lo que se predice que hará en este día. No será una Laodicea. De ninguna manera una tibia, sino una ardiente por Dios. Ella seguirá adelante en el Espíritu de Dios. Efesios 2:6 Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 55 Ahora, estamos buscando aquí para descubrir, ahora, permítanos. Ahora, al mismo tiempo que esto nos impacta, y estando muertos en pecado y transgresiones más bien, hemos sido vivificados juntamente con su palabra de este siglo. Ahora, pensemos en tiempos pasados, en alguien que fue vivificado por esta palabra, justo antes del servicio de oración por los enfermos. Tomemos algunos personajes, observemos sus características.
56. Tomemos a un hombre llamado Enoc, quien guardó toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Fue tan vivificado por la palabra de Dios que dio testimonio de agradar a Dios. No hubo nada que Dios le ordenara hacer a Enoc que no hiciera. Me pregunto cuántos Enocs habría aquí esta tarde. Si saben que está en la palabra de Dios, ¿cuántas de ustedes, mujeres con el pelo corto, podrían llamarse nochas? ¿Y saben que Dios condena eso? ¿Cuántos hombres que permiten que las mujeres hagan eso podrían llamarse no? Vaya. Eso es solo una cosa. ¿Y qué hay de los miles? Y nos ahogamos, diciendo, pertenezco a esto, y pertenezco a aquello. Puedes pertenecer a eso, pero hasta que no entres en el lugar provisto por Dios. Y no puedes entrar allí a menos que te conviertas en parte de esa palabra. Y al ser parte de ella, te conviertes en todo, sujeto a todo. Fíjese, tenemos aquí lo que la Biblia llama la palabra de Dios, y que es la palabra de Dios. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 57. Ahora, descubrimos que Enoc se ajustó al camino provisto por Dios con su palabra, y caminó 500 años, complacándolo. Y descubrimos que la mecánica era tan perfecta en él que, cuando la dinámica entró en funcionamiento en el motor, simplemente lo sacó de la tierra. Realizó el primer vuelo en avión, como al cielo, trabajando en la mecánica y la dinámica de Dios juntas. No existía, porque Dios lo sacó de la tierra sin morir. Exactamente. Él caminaba según el camino provisto por Dios. Génesis 5, 24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 58. Lo mismo descubrimos en Elías. El viejo Elías había criticado a tantas Jezabeles con caras pintadas, cortes de pelo y demás que usaban en aquella época. El anciano se había pasado la vida condenando el pecado entre las mujeres. Porque tenían a una mujer, Jezabel, allí para marcar el ritmo, como en Hollywood, y tenía a todas las hermanas enganchadas. Y Jezabel sigue viva. Basta con mirar a su alrededor para ver que sigue viva. Y ella también sigue teniendo un gran poder. 59. Ahora descubrimos que el anciano, siendo profeta, había maldecido aquello, y todo permaneció perfectamente en la voluntad de Dios. Cuando los demás predicadores flaquearon, él se mantuvo firme. Y un día se cansó tanto que Dios envió un carro del cielo con caballos de fuego y lo recogió. Estaba tan lleno de ese poder vivificador. Imagínense, con la palabra de Dios en su corazón, se llenó tanto de ese poder vivificador que lo vivificó. Si el Espíritu de Dios, Él. Creo que encontramos en Romanos 11, 1, 11, sí, dice, el Espíritu, Romanos 8, 11, lo es. Si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ustedes, también vivificará sus cuerpos mortales. Si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ustedes, también vivificará su cuerpo mortal. Vivificarlo. ¿Qué significa la palabra vivificar? La palabra griega significa ser traído a la vida después de la muerte. Aleluya. Ahí está la puerta de la adoración, adorar en espíritu y en verdad, mecánica y dinámica juntas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, vivificará sus cuerpos mortales, porque ya es vida. Y cuando entra en su cuerpo, somete todo su cuerpo a él. ¿Sujeto a qué? A la palabra de Dios. Si está en ustedes. 2 Reyes 2, 11. Aconteció que mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 60. Ahora, si es algo, me dices. Bueno, eso fue en el pasado, y Marcos 16 no es cierto. Y esa idea pentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu de Dios en ti. No importa lo bien que estés entrenado, ese no es el Espíritu de Dios. Dices, bueno, mi madre perteneció a esto, y mi padre durante años, y mi hermano. Lo que quieras decir de tus parientes, y otros. Puede que les haya parecido bien, pero no es para ti. Tienes que, hoy mismo, entrar en Cristo Jesús para esta era, y en la promesa que está destinada para esta era. 61. Observen, descubrimos que este gran poder vivificador impactó a Enoc.
lo vivificó y regresó a casa sin morir. Impactó a Elías, lo vivificó hasta que regresó a casa sin morir. Descubrimos que su sucesor fue Eliseo, quien fue un tipo de Cristo y la Iglesia. Eliseo. Elías hizo 4 milagros, y Eliseo hizo 8. Recibió una doble porción, como la que fue derramada sobre la Iglesia. Más tarde, un hombre muerto fue arrojado sobre sus huesos, y él resucitó. Ese poder vivificador estaba en la tumba con él. No se puede. Siempre está presente cuando se recibe ese poder vivificador de Dios, siendo vivificado con él ahora. 2 Reyes 2:11. Aconteció que mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 13:21. Y aconteció que mientras sepultaban a un hombre, he aquí vieron una banda de hombres, y echaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el hombre fue bajado, y tocó los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. 62. Ahora, recuerden que en Cristo somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Cuando Dios hirió a Cristo en el Calvario, fue herido por mí y por ti. Somos carne de su carne, hueso de sus huesos, cuerpo de su cuerpo, nombre de su nombre, esposa suya. Mira, estamos en Él, somos su carne y sus huesos. Y Dios ya nos ha resucitado potencialmente. El poder vivificador que nos resucitó de una vida de pecado y transformó nuestro ser, nos ha resucitado potencialmente en Cristo Jesús. La resurrección nos llevará a la madurez plena. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 63. Ahora, recuerden, morimos en nuestro propio nombre, fuimos sepultados y resucitados en el suyo. Ya no somos nuestros. De lo cual, ese gran nombre de Jesucristo, que la Biblia dice aquí, en Efesios 1:21, que tanto las familias en el cielo como en la tierra llevan ese nombre, es donde Dios puso su nombre. Ese es el nombre de la familia en el cielo. Ese es el nombre de la familia en la tierra. Y estamos en Jesucristo por bautismo espiritual, no por agua. Por el Espíritu somos bautizados en un solo cuerpo, que es Cristo, el lugar de adoración. Entonces, estando allí, estar en este terreno, es como la escritura abstracta. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 3:15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, dices. Compré un terreno. Todavía no es tuyo hasta que recibes un título de propiedad. Pero si lo recibes, demuestra que todo lo que estaba en contra de ese terreno ha sido borrado. Y luego, cuando te conviertes en cristiano y aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando Dios envía el título de propiedad, demuestra que no importa lo que haya hecho tu padre, tu madre, cualquier otra persona, tu madre, tu padre, pudieron haber sido borrachos, prostitutas, lo que fuera, todo pecado ha sido borrado. Tienes un título de propiedad, nada puede apartarte de él. Y mira, todo lo que está en ese terreno te pertenece. Amén. Y cuando estás en Cristo Jesús por el bautismo del Espíritu Santo, todo don de Dios pertenece a la Iglesia. Es un título de propiedad. Es tuyo. Te pertenece. Vivifica tus cuerpos mortales. Oh, si lo pensáramos. 65. Echemos un vistazo a aquellos fieles en Pentecostés. Todos estaban en el aposento alto, y todos estaban asustados. Tenían el título, sí, pero tenían miedo. Y de repente, un estruendo vino del cielo. El resumen que les fue enviado, como un viento impetuoso y recio, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se sintieron tan avivados por eso, que toda su cobardía. Hubo uno de ellos que tuvo miedo, incluso negaron que aún no fuera fariseo o saduceo. Pero cuando el Espíritu Santo descendió y lo bautizó en Jesucristo, se hizo carne de su carne, hueso de sus huesos, palabra de su palabra. Fue una nueva creación. Una nueva persona. Vivificó su cuerpo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Efesios 5:30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 66 Miren lo que hizo, lo que les hace cuando entra. No los hace salir y decir, soy metodista. Soy bautista. O, sé que no debería fumar. No debería tener esto. No debería usar esta ropa. Debería hacer esto. Debería hacer aquello. Los vivifica tanto que tienen que hacerlo. Vivifica sus cuerpos mortales. Miren, vivificó sus cuerpos hasta que volaron tan cerca del cielo que vivificó sus cuerpos para hablar en un idioma que nunca antes habían oído. Vivificó sus cuerpos. Hablaron en un nuevo idioma celestial. Fueron vivificados a la presencia de Dios por el bautismo del Espíritu Santo. El poder vivificador de Dios los bautizó en eso. Estaban en el lugar de adoración entonces. Estaban donde podían adorar. Ni el Sanedrín, ni nada más, podía molestarlos, porque fueron vivificados. Eran personas nuevas. Eso fue después de que fueron bautizados. Hechos 2:4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Romanos 8:11 y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 67 Miren al pequeño Esteban. Entró en el camino provisto por Dios, fue vivificado por el poder de Dios. Entró por la puerta, el camino provisto por Dios. E incluso cuando fueron a matarlo, apedrearlo, dijo, veo los cielos abiertos, a Jesús de pie a la diestra de Dios. Eso es poder vivificador. Fue vivificado en su seno. Allí estaba Felipe, otro lleno del poder vivificador. Lo encontramos allá en Samaria llevando a cabo un gran avivamiento. Este gran poder vivificador, después de estar en Cristo, llegó donde miles de personas lo escuchaban. Y dijo, ahora vete de aquí, Felipe, quiero que vayas a este desierto, a Gaza, aquí. Tengo un hombre allá que quiero que conozcas. Y no había duda, ninguna duda. Estaba lleno de ese poder vivificador. Estaba en Cristo. Estaba en el lugar provisto donde Dios podía hablarle. Dios le habló. No había duda. Hechos 7:46 el cual halló gracia delante de Dios, y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Hechos 8:5 entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:26 y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 68 bueno, él me habló y me dijo que iba a sanar. Pero no lo sé ahora, me siento fatal hoy. ¡Ay, Dios! Bueno, él me dijo que tenía el Espíritu Santo, pero a veces lo dudo. Felipe conocía perfectamente la voz de Dios, porque había seguido el camino que Dios le había provisto. No le cuestionó a Dios. Bueno, Dios, tengo tantos aquí. Tengo que presentarme. Tengo que ver al presbítero estatal antes de poder hacerlo. Tengo que ir a hablar con el obispo. No era nada. Él le hacía caso a Dios. Se adentró en el desierto. Encontró a un hombre, un eunuco, un etíope, un hombre de color, que bajaba leyendo las escrituras de Isaías. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él respondió, ¿cómo podré, si alguien no me enseña? Felipe subió al carro y comenzó a hablarle del Señor. Dijo, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Dijo, si crees con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, se bajó del carro y lo bautizó. Y Felipe estaba tan lleno de ese poder vivificador que lo arrebató de su vista. Imagínense. En su cuerpo mortal, su ser físico fue arrebatado de la vista del eunuco. Creo que es cierto. Dios podía llevarlo a otro lugar donde lo necesitara. Fue arrebatado. Hechos 8:27 entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, Hechos 8:30 y corriendo Felipe, le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:31 y él dijo, ¿cómo podré, si alguien no me guía? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Hechos 8:36 y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:37 Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:38 y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Hechos 8, 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. 69. ¿Sabes? Ni siquiera la muerte puede arrebatarte esa virtud cuando estás en Cristo, en el lugar de Dios. Mira, Moisés la poseía. Era un profeta al que llegó la palabra del Señor. No muchos, cuantos corés se levantaron y dijeron: necesitamos una gran organización. Ahora intentas ocupar el lugar de ser el único hombre santo. Dios dijo: apártate. Lo devoraré. Y los Datán y demás no lo molestaron. Él siguió adelante. Y cuando Moisés murió y fue sepultado por los ángeles, ese poder vivificador permaneció en él. 800 años después, aquí está, en la tierra prometida, hablando con Jesús. Ese poder vivificador aún estaba en él. Ese es el lugar de adoración de Dios. Bueno, dime, ¿cómo lo supiste? Era un profeta. La palabra llegó al profeta, y él era la palabra de Dios manifestada para su época. Amén. Números 16, 1. Y Coré hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron hombres, Números 16, 2. Y se levantaron delante de Moisés, y algunos de los hijos de Israel, 250 príncipes de la asamblea, ilustres en la congregación, varones de renombre. Números 16, 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 21. Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Números 16, 30. Pero si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragaré con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres provocaron a Jehová. Mateo 17, 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Marcos 9, 4. Y se les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Lucas 9, 30. Y he aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 70. Mira, no puedes morir. Ya has sido vivificado. Oh, si la iglesia pudiera ver eso. No es lo que vas a ser, ya lo eres. Es el diablo intentando robarte eso. Bueno, di. Ahora te diré, pertenezco a esto. No importa a qué pertenezcas, tienes que nacer, ser regenerado, bautizado con el Espíritu Santo en Jesucristo, vivificado en cada palabra. Tu espíritu en ti acentuará amén a cada palabra de la Biblia. Fuera de eso, si niega con la cabeza ante una, te deshaces de ese espíritu. No es el Espíritu de Dios el que cuestiona la palabra de Dios. Él guardará la palabra de Dios. No solo la cree, sino que la hace vivir. Manifiesta la palabra de Dios. Sí, Señor. 71. Observen también a los santos del Antiguo Testamento. Potencialmente, bajo el antiguo sacrificio, esperaban la venida de este nuevo. Tenían una buena conciencia ante Dios. En Mateo 27 se nos dice que cuando Jesús resucitó y salió de la tumba, lo cual celebramos hace unas semanas, la Pascua, la Biblia dice que muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron en su resurrección, vinieron a la ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Qué eran? Eran manifestaciones de la palabra prometida de Dios, el único lugar donde Dios se encuentra, bajo ese sacrificio. Ahora bien, en 1 Tesalonicenses 4, 16, la Biblia también dice que los santos del Nuevo Testamento saldrían con él cuando regresara, aquellos que ahora han sido vivificados en él. ¿Cómo se entra en él? Por el bautismo espiritual, el poder de Dios, el lugar donde él se encuentra en Jesús. Ahora bien, Jesús es el camino provisto por Dios. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, Mateo 27, 53. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 72. Ahora, fíjense, Jesús estaba tan seguro de lo que era. Sabía que era el Hijo de Dios. Sabía que había nacido de una virgen. Sabía que cada escritura se manifestaba directamente a través de él. Lo sabía tan perfectamente que aquel día les dijo a los constructores del templo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Piensen en eso. Destrúyanlo, y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué? Era una palabra escrita de él. David dijo:
No dejaré a mi santo en el infierno, ni dejaré su alma en el infierno. Ni permitiré que mi santo vea corrupción. Ahora bien, Jesús sabía que ese era él. No tenía ninguna duda. Y sabía que en 72 horas el cuerpo se corrompe. En algún momento de esas 72 horas, resucitaría. Así que dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué? La palabra estaba escrita de él. Fue escrito de él porque él era la manifestación de la palabra escrita de Dios para ese día. Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juan 2, 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 73 Bueno, tiene que haber, aleluya. Hermano, tiene que haber, en algún lugar, la palabra de Dios manifestada hoy. Y es lo mismo, pues él habló de estos días y dijo lo que sucedería en ellos. Ya nos lo dijo. Sabemos lo que sucederá. Y lo vemos manifestándose en ti, entonces estás en la iglesia de Dios. Fuera de eso, podrías llamarte metodista, bautista o cualquier otra cosa, nunca funcionará. Solo tienes un lugar de reunión, en Cristo Jesús. Como hoy quisiera que todos vieran eso. Vean cómo entrar, siendo bautizados. La novia es parte de su esposo, la iglesia es parte de la palabra, la manifestación. 74 Ahora bien, ¿en qué iglesia estás? ¿Perteneces a alguna denominación? Si es así, te diré con certeza que estás en la Odisea. Pero si estás en Cristo, eres una nueva criatura, y estás en la iglesia del Dios viviente, con la manifestación de las mismas cosas que Él hizo en su época. Regresará aquí en este día, haciendo lo mismo que Él dijo que haría. Entonces esa es la verdadera iglesia. Entras en ella por el bautismo espiritual, no uniéndote, ni por alguien más, sino siendo bautizado por el Espíritu Santo en su cuerpo. Muy bien. Es la única manera que Dios nos ha dado, ser bautizados en su cuerpo por su Espíritu. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo en San Juan 14, 12. El que cree en mí. Con razón la gente dice que los días de los milagros ya pasaron. Con razón dicen estas cosas. El que cree en mí. No cree en mí, sino en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Por qué? Es su vida. Es su dinámica, su mecanismo, que está en ti, la que la impulsa, la hace funcionar y realiza las obras que prometió. O bien, mi vida en él me ha vivificado por su espíritu para que su palabra, que es el mecanismo, obre por su dinámica. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 76 Ahora, también en Marcos, capítulo 17, versículo 30, escuchen atentamente. Jesús prometió estas cosas en el último día, que Él es el mismo ayer y por los siglos. En Malaquías 4, prometió que en los últimos días volvería los corazones de la gente a la fe de los padres. Lo prometió. En muchos pasajes de la Biblia, prometió lo que haría. Un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Yo estaré con ustedes, en ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Y observen de nuevo en San Lucas 17, 30, como en los días de Sodoma. Ya saben lo que sucedió en Sodoma. Observen California. No solo California, sino Estados Unidos. No solo Estados Unidos, sino el mundo. Malaquías 4, 6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 77 Miren a los adolescentes. Locos. Porque teníamos un
Les dije el otro día que estaban haciendo un análisis de las escuelas en Arizona donde vivo, y el 80% de los niños en la escuela son retrasados mentales. ¿Cómo serán sus hijos? No podemos tener otra generación. Estamos en el fin. Jesús dijo que estas cosas vendrían. Miren todos los televisores y cosas que están poniendo estas cosas ficticias en orden. Llegará un tiempo, predigo, en que la gente estará completa y totalmente loca. El mundo lo estará. La Biblia habla de escenas tan horribles como las que muestran en las películas de hoy de la edad de algunas criaturas prehistóricas, que han vivido en la Tierra durante tantos miles y millones de años, eclosionan y salen a algún. Eso es solo una cosa menor de lo que sucederá cuando se abra el infierno, y el diablo salga con todas sus cosas misteriosas, de mujeres, o langostas con cabello como mujeres y dientes como leones. Porque, el mundo estará completa y totalmente loco. Ahora no está más que a un grado de distancia. Apocalipsis 9, 7 y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos preparados para la guerra. Y en sus cabezas había como coronas semejantes a las de oro. Y sus caras eran como caras de hombres. Apocalipsis 9, 8 y tenían pelo como pelo de mujer, y sus dientes como dientes de leones. Oh, por la gloria de Dios, por la venida del Señor Jesús, por el Espíritu Santo, por el conocimiento, por la presencia viva del Dios viviente. Jesús dijo en San Marcos. En aquel día se manifestará el Hijo del Hombre. Ahora bien, recuerden, no Hijo de Dios. Vino con 3 nombres de hijos. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Cuando estuvo en la tierra, vino como Hijo del Hombre. Fue profeta. Hijo del Hombre es profeta. Jehová mismo llamó a los profetas, a Jeremías y a los demás. Hijo del Hombre, ¿qué ves? Jesús vino porque tenía que venir, según las Escrituras, como Hijo del Hombre. Moisés dijo. El Señor tu Dios levantará un profeta como yo, y tenía que ser profeta, Hijo del Hombre. Pero después de su muerte, sepultura y resurrección, ahora es Hijo de Dios, lo sobrenatural, el Espíritu Santo. Deuteronomio 18, 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hechos 3, 22 Porque Moisés dijo a los padres. El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. 79 Pero él prometió, justo antes de la llegada del fin de los tiempos, que el mundo sería como Sodoma, cuando un hombre descendió en forma humana. 3 de ellos, 2 ángeles y Dios mismo. Ese era Dios. La Biblia lo decía. Ahora bien, él descendió y se manifestó allí, dándole la espalda a la tienda donde estaba Sara, y le contó a Abraham lo que Sara pensaba en la tienda. ¿Correcto? Jesús mismo dijo, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, el Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo mismo. La Iglesia vendrá mediante la justificación, por Lutero. Mediante la santificación, por Wesley. Mediante el bautismo del Espíritu Santo, o mediante los pentecostales. Y avanzará directamente hacia la perfección del Hijo del Hombre, cuando el esposo y la esposa sean la misma persona. Dios se manifestará en su novia, su iglesia, hasta que ambos sean la misma persona. Son uno solo. Ahora, ven dónde estamos. Génesis 18, 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 80 No te aferres a esas tradiciones y credos. Eran correctos en su época, pero la flor ya ha florecido. Es tiempo de sembrar. Así es. Jesús prometió estas cosas. Ahora, cuando vemos a Dios hacer realidad su promesa ante nosotros, y vemos que está en nosotros, y que su Espíritu vive en nosotros, esa es la única forma de adorar, el único lugar de adoración, la única manera verdadera de adorar. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios hizo la promesa. Jesús dijo, lo que yo hago, vosotros también lo haréis, y lo que Él haría en el último día. ¿Cómo llegaría a través de esta era, ni luz ni día, sería como un tiempo de oscuridad, pero dijo, al atardecer, habrá luz. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz.
Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 81. El sol sale por el este y se pone por el oeste. El mismo sol sale por el este y se pone por el oeste. La civilización ha viajado con él. Viajó sobre 3 cuerpos de agua, 3 formas de bautismo. Ah, sí. De Asia a Europa, de Europa a Inglaterra, y de Inglaterra a Estados Unidos. Y ahora hemos regresado de nuevo. Y aquí estamos esta tarde en la costa oeste, donde la barrera del pecado de todos los poderes de la oscuridad se amontona aquí. Estas películas, estos programas de televisión, y hombres besando mujeres allí, y envenenando las mentes de las niñas. ¿Sabías que un hombre que besa a una mujer está moralmente obligado a casarse con ella? Potencialmente es un acto sexual. Claro que sí. Sí, señor. ¿Qué es? Son las glándulas masculinas en los labios del hombre y las glándulas femeninas. Cuando las glándulas masculinas y femeninas se unen, es sexo. Mira Hollywood. Mira a las niñas tumbadas aquí en los parques, y a los niños adormilándose con ellas, y cosas así, e incluso cantando en coros. Y estos Elvis Presleys, y demás, que tenemos hoy. Es una vergüenza para el nombre de Estados Unidos, para aquello por lo que nuestros antepasados lucharon, sangraron y murieron. 83. Pero ha llegado la hora en que todo reino tiene que ceder, porque hay un reino de Dios establecido en el corazón humano por el bautismo del Espíritu Santo y la presencia de Jesucristo. Y Cristo vendrá a su novia y establecerá un reino aquí en la tierra que jamás será menguado. ¿Cómo se entra en este reino? Se nace en él. ¿Cómo se sabe? Simplemente se mantiene. ¿Cómo pertenecerías a un reino y discreparías con el rey? Mira, serías. Y el rey es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo supieron que él era el Hijo del Hombre? Miraba a la audiencia y percibía lo que pensaban. Sabemos que es cierto. Él es el mismo hoy. ¿Lo creen? Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Repartió Billy alguna tarjeta de oración? Me olvidé de preguntarle. ¿Repartió tarjetas de oración? ¿Repartió tarjetas de oración? Muy bien. Les diré, si tienen suficiente fe, yo tengo fe para creer que Dios, quien hizo la promesa, puede demostrar ser Dios aquí mismo, sin que nadie venga a esta plataforma. Siento que debo tomar la iniciativa, debido a la promesa de la palabra del Dios vivo. Miren, déjenme mostrarles algo. Vamos a ejercer este poder vivificador. Déjenme mostrarles. ¿Cuántos creen que tienen ese poder vivificador? Bueno, ¿qué les pasa con sus manos sobre los enfermos? 85. Cuando los discípulos recibieron el poder vivificador en el día de Pentecostés, ¿qué hicieron? Salieron, impusieron las manos sobre los enfermos y sanaron. Jesús dijo en Marcos 16 que esto continuaría hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la época de los apóstoles? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ese es el poder vivificador que estaba sobre los huesos de Elías. Los huesos de Eliseo. Y el mismo poder vivificador está sobre los santos, que los resucitó. Si ese mismo poder vivificador está en nosotros, impongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. He notado aquí, que casi he perdido el discernimiento. Solo impongo las manos sobre los enfermos. He notado cosas que nunca, de otra manera no alcanzaba a un tercio de la gente. De esta manera, alcanzo a más de lo que antes alcanzaba. Y obtengo mejores resultados simplemente poniéndome en los brazos de Dios y diciendo: Señor Dios, lo prometiste. Es tu promesa. No es mía, es tuya. Y prometiste que lo harías, y te he visto hacerlo, y voy a creer que lo harás.
Porque he sido bautizado en tu cuerpo, y tu espíritu está aquí para confirmar que esa es la verdad. Amén. Ese es el lugar de adoración. Entonces llegas a un punto en que todo es posible. Entonces llegas a un punto en que tus motivos y objetivos para tus logros están exactamente en la voluntad de Dios. Y cuando pones tus manos ahí y lo crees, sucederá. ¿Lo crees? Creo que, antes de que se llame una estampa de oración, o cualquier otra cosa, Dios Todopoderoso puede decirme qué tienen ahí fuera, qué deben hacer y qué no debieron haber hecho. Eso es tomar la iniciativa, ¿verdad? Sé que es correcto, pero es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. ¿Lo creen? ¿Cuántos lo creerían si Dios lo hiciera? No hay nadie sentado frente a mí que conozca, que pueda recordar, ni veo a nadie que realmente conozca. ¿Cuántos saben que aquí afuera somos todos desconocidos? Levanten la mano. Sepan que no sé nada de ustedes, levanten la mano. Cualquier persona del público sabe que no sé nada de ustedes. Supongo que está en todas partes, especialmente aquí arriba. Ahora bien, tal vez las otras personas simplemente no las conozco. Simplemente no levantaron la mano, pero de todos modos no las conozco. Creo que sí veo a Richard Blair sentado aquí mismo. Creo que es correcto. No puedo. Está oscuro allá abajo. Hay luces por aquí. No veo, 88, pero miren, les digo que cuando ese poder vivificador entra en ustedes, es Jesucristo. Cuando Jesús ponía las manos sobre los enfermos, sanaban. Cuando Jesús tenía poder vivificador para vivificarse como hombre, podía mirar hacia afuera y percibir los pensamientos de la gente. Decirles qué pensaban, qué hacían. Dándoles la espalda, decirles lo mismo. ¿Por qué cavilan en sus corazones? La mujer tocó su manto. Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Miró a su alrededor, la encontró y dijo, percibo que ha salido virtud de mí. Tu fe te ha sanado. Ese es Jesucristo. Eso prueba dónde está la iglesia y lo que el verdadero poder vivificador de Dios hace en el ser humano. ¿Lo creen? Inclinemos nuestros rostros un momento. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 32. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Marcos 5, 34. Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 5, 22. Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8, 47. Y cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado, y cómo al instante había sido sana. Lucas 8, 48. Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 89. Querido Dios, hemos tenido una pelea con Satanás esta tarde en estos micrófonos, conociendo que la gente probablemente no captó ni la mitad, el saltar por el edificio de esa manera. Pero ruego, Dios, que el Espíritu Santo tome lo que estaba destinado a ser, Señor, para que la gente vea que no somos unos muertos, arrastrando, un grupo de esperanzados. Dios, estamos vivos ahora, vivificados por el poder de la resurrección de Cristo. Jesucristo vive en nosotros. Lo creemos, Señor. No reclamamos ninguna gloria propia. Como en el monte de la transfiguración, donde cada uno de nosotros está representado allí. Estaba Moisés, el que murió y resucitó. Estaba Elías, los santos vivificados que serán arrebatados en los últimos días. Oh, vieron. Luego, cuando miraron hacia atrás, solo vieron a Jesús. Sabemos, Señor, que no queremos que la gente nos vea. No estamos aquí para ese propósito. Lejos de eso. Pero, Señor, sí que nos deleita el corazón,
Cuando vemos a Jesús glorificado entre nosotros, cuando lo vemos glorificado. Cuando vemos su palabra, que Él es la palabra. Cuando vemos que podemos leerla aquí en la Biblia, donde prometió que la cumpliría, y luego lo vemos obrarla en nosotros. Oh, Dios, cómo nos hace sentir humildes saber que su presencia viva. Mateo 17, 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17, 8. Y cuando alzaron los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Marcos 9, 4. Y se les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Marcos 9, 8. Y luego, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Lucas 9, 30. Y he aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9, 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y lo guardaron en secreto, y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. 90. No nos hemos unido a nada ni hemos negociado nada. Solo creemos, Señor, para vida eterna. Y nos sellaste allí por el bautismo del Espíritu Santo, y vivificaste nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Y nos vivificaste entonces para ver visiones, profetizar, hablar en lenguas, ver grandes señales y prodigios suceder, pues, es el Dios viviente. Estamos en ese cuerpo, que para el mundo es locura, para los que perecen. Pero para nosotros que creemos, es el poder de Dios para vida eterna. Te damos gracias por ello, Padre. Que se sepa hoy, Señor, que eres Dios, que nunca has cambiado de opinión sobre una sola palabra que has dicho, y que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el único camino que Dios ha provisto, el único hombre en quien Dios puso su nombre, fue su propio Hijo, quien llevó su nombre. Jesús, Dios, Jehová, Salvador, Emmanuel, la puerta del redil, el que era, el que es y el que ha de venir, la raíz y linaje de David, la estrella de la mañana, el lirio de los valles. Oh, Dios, qué maravilloso. Con razón Isaías dijo, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Oh, no tenemos otro Padre sino a ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, eres nuestra Madre. Eres todo lo que somos, todo lo que podríamos ser. No veremos nada más que a Jesús glorificado. Padre, podría haber hecho un pobre de esto, esta tarde, pero toma los sentimientos de mi corazón y escúchame, querido Dios. Y que se diga hoy que Jesucristo fue glorificado aquí mismo en este templo. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en su nombre, y mientras humildemente espero con esta audiencia verte obrar por tu Espíritu. Amén. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 10, 7. Volvió entonces Jesús a decirles. De cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 91. Ahora, quiero que hagas algo por mí. Quiero hacerte una pregunta solemne. Quiero que me respondas como si fuera la última vez que le responderías a alguien en tu vida. ¿Crees que es la verdad? ¿Crees que no hay una iglesia o denominación que pueda ser reconocida en la presencia de Dios? ¿Lo crees? No hay ninguna. Solo quienes nacen en Jesucristo toman su nombre. Así es. Se toma su nombre al nacer allí. No por el bautismo en agua, aunque se puede ser bautizado en su nombre. Pero eso no toma su nombre. Se toma su nombre por nacimiento, no por agua. Mira, eres bautizado en el nombre de Jesucristo, sí, Señor, en comunión. Pero eres bautizado por el Espíritu Santo en Jesucristo. Así que puedes ser bautizado 100 veces, de la forma que quieras, de la otra manera, no habría diferencia. Pero cuando eres bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, te conviertes en hijo o hija de Dios, y cada palabra es verdad. Y Él lo hizo con ese propósito. Hechos 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 11, 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Como dije el otro día, cuando Dios se movió y puso el sol sobre la tierra, Él sabía que esas palmeras y todo lo que yacía bajo ella eran parte de la tierra en ese entonces. Tú también, y cuando resucitó al Hijo de Dios en la mañana de Pascua y envió al Espíritu Santo, fue también para vivificar esa semilla de vida eterna que Él previó antes de la fundación del mundo y que estaría aquí. Él sabía que este micrófono actuaría así, esta noche. Él sabía que tú tendrías la actitud que tienes. Él es infinito. No puedes imaginarlo con tu mente. Simplemente tienes que aceptarlo. Pero déjame decirte esto. Ese mismo Dios está aquí esta tarde en su belleza. 93. Ya seas metodista, bautista, pentecostal, o lo que seas, no confíes en ninguna organización. Porque no pueden ser una organización. Está compuesta por demasiadas doctrinas diferentes. Está compuesta por, tienes que ser un individuo para Dios. Tienes que ser un individuo. Dios trata contigo, no en tu iglesia. Debes vivir una vida correcta en tu iglesia o congregación donde adoras. Debes vivir esa clase de vida que te corresponde. Pero, como ves, extraen credos y demás, y ni siquiera puedes entrar a sus puertas si no los crees. Entonces, ¿cómo puede Dios entrar allí, cuando su palabra se manifiesta constantemente? 94. ¿Cómo supo Lutero sobre estos bautismos y la restauración del espíritu en aquellos tiempos? La planta no había crecido así. Wesley tampoco lo sabía, y los pentecostales tampoco saben lo que está sucediendo hoy. Lo mismo. Crece directamente de ti. Así es. Ha sucedido en todas las épocas y siempre sucederá. Y puedo demostrar con la Biblia que esta es la era del trigo. Recuerden que después de este gran avivamiento, nunca ha surgido otra organización desde Pentecostés. No puede haberla. Va de la cáscara al trigo, y no hay nada más que el grano. Esa es la razón. 15 años. Normalmente 3 años y logran la organización de cualquier avivamiento. Pregúntenle a cualquier historiador. Pero no hay organización después de esto. Intentaron instaurar una lluvia de los últimos días, pero vean lo que le sucedió. No puede. Ahora es trigo. Sí, Señor. Ya no hay portadores. Es el verdadero grano. Cristo está entre su pueblo. ¿Lo crees? 95. Empecemos desde aquí, en el piso de abajo. No puedo distinguirlos, ya que hay tantos de ustedes. ¿Cuántos creen que soy su siervo? Tengan fe en Dios. ¿Cuántos aquí creen lo mismo? Digan, lo creo con todo mi corazón. Que el Señor Dios nos conceda esto, para que puedan ver el poder vivificador. Es una evidencia vital que lo prueba. Sí. Alguien puede decir, oh, esto es aquello, esto, aquello, pero dejen que actúe. Ahora bien, es totalmente imposible para mí saber algo de ustedes. Ustedes lo saben. No conozco a nadie, pero podría fijarme en una persona, y es el reverendo Blair, que está sentado allá, desde el este, creo que de Arkansas, o de algún lugar de allá. Es el único en la audiencia que veo que conozco, y Dios sabe que es cierto. Así que tendría que ser algo que, 96. Casualmente veo aquí a esta señorita, sentada al fondo, que tiene un problema espiritual por el que estás orando. ¿Crees que Dios te lo solucionará y lo solucionará? Bien, puedes. Pon tu mano sobre la otra señora sentada a tu lado, porque ella también tiene problemas estomacales por los que está orando. Sí, es cierto, hermana. Levanta las manos si es cierto. No te conozco, nunca las he visto. 2 chicas de color. ¿Qué es eso? ¿No es exactamente lo que él dijo que haría? Exactamente. Aquí hay una señora sentada mirándome fijamente. Tiene problemas del corazón. ¿Crees que Dios sanará su problema? Estabas allí sentada orando. Ojalá pudiera llegar allí. ¿Es cierto? Mueve la mano así, es cierto. ¿Cómo supe lo que decías en tu oración? Mira, solo cree. Solo tienes que creer. 97. Aquí está sentada una señora que morirá de inmediato si no sana. Tiene cáncer. ¿Cree que Dios sanará el cáncer? Sí. ¿Lo cree? Oiga, ya que tardó un poco en levantar la mano, ¿cree que Dios puede decirme quién es? Señorita Gunn. Si es así, agite la mano así. Muy bien, váyase a casa, Jesucristo la ha sanado. Si puedes creer, todo es posible. Eso impactó a la señora sentada con el sombrero oscuro que me miraba. Ella también tiene cáncer. ¿Cree que Dios la sanará? ¿Lo cree de todo corazón? Le hablo a la señora Miller. ¿Lo cree? No conozco a esa mujer. Nunca la he visto en mi vida, y Dios sabe que es cierto. Amén. Si puedes creer, aquí está una mujer de color sentada aquí al final, cabizbaja. Estaba estudiando.
Estaba estudiando sobre un ser querido, alguien por quien está orando. Ella vino a orar. A que oraran por él. No, no está aquí. Es su esposo. Así es. Ella. No está aquí, está en casa. Lo operaron, ¿verdad? Así es. Tenía problemas de sinusitis y demás. Es cierto, ¿verdad? Se pondrá bien. Tu fe fue fuerte. ¿Crees que será así? Amén. Marcos 9, 23, Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 98 ¿No ven que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Pregúntenle a esa gente. Ha resonado entre la audiencia. ¿Creen que Él está aquí? ¿Sienten ese poder vivificador en ustedes? Bueno, ese es el Dios que los sana, amigos. ¿Lo creen? Ahora, ¿harían una cosa por mí? Porque, ¿cuántos de ustedes están enfermos? A ver, levanten la mano. Ya son casi las 5. Impónganse las manos, y simplemente, no digan ni una palabra, ahora, solo impónganse las manos. Quiero que hagan algo. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 99 Diga, el hombre sentado aquí atrás tiene ese tumor en la espalda. ¿Cree usted que Dios le quitará ese tumor, señor? ¿Cree usted que Dios le sanará, jovencito que me mira, y pensó que lo iban a pasar por alto? Levante la mano, señor. Así es. Si usted cree con todo su corazón, Dios se lo quitará. Aleluya. Reto a toda esta audiencia en el nombre de Jesucristo. Si pudieran, si su conciencia, no dejen que se cauterice con la incredulidad. No dejen que se frustre. No pueden ver al Hijo del Hombre en forma de mensaje profético, regresando de nuevo en su iglesia en profecía, revelando a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca se ha hecho a través de la era hasta este tiempo. Vean, ahí está la prueba de ello. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se entra en ella? Cuando estás ahí, todo lo que Jesucristo fue, lo eres, incluso ser hijo e hija de Dios. Él se hizo tú para que tú pudieras hacerte Él. El problema es que te da miedo usarla, o no estás cooperando con su palabra. Eso no servirá de nada, y no me importa lo que hagas, si no te aferras plenamente a esa palabra, nunca funcionará. ¿Quién puede acusarme de algo que Él dijo y prometió hoy, y que no se cumplió? Entonces no me eches en cara tu denominación, porque no funcionará. Aleluya. Sé que está aquí. Estoy seguro de que está aquí. Sé que ahora hay suficiente poder vivificador en la iglesia para sanar a cada persona que está sentada aquí. ¿Puedes creerlo? Bueno, entonces, ¿crees en orar por los enfermos? ¿Crees que Jesús dijo, sobre los enfermos se ponen las manos, y sanarán? Bien, pónganse las manos encima de los demás. No ores por ti mismo, ora por la otra persona. Ellos están orando por ti. Ahora, en silencio y con reverencia, Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 101 Señor, cuánto te agradezco poder estar aquí en esta plataforma y predicar una palabra tan contraria al pensamiento de la gente hoy en día que la llamarían herejía, espiritismo, espíritus malignos, como hicieron cuando Belcebú. Pero verte justo en medio de esta gran audiencia esta tarde, darte la vuelta y confirmar y probar exactamente lo que se ha predicado, que es la verdad. Dios, este es tu pueblo. El diablo ha intentado dañar los micrófonos, ha intentado distorsionar los pensamientos de la gente, ha intentado impedir que entiendan esto. Pero creo que lo entenderán de todos modos. Señor, pido que lo entiendan. Pido que lo reciban. Concédelo, Señor. A estos creyentes con poder vivificador, que cuando, si no viven para ver tu venida, ese poder vivificador los levantará en los últimos días. Concédenos ahora mismo que ese poder vivificador avive su fe, Señor, en lo que están haciendo. Hay un creyente que pone sus manos sobre otro creyente, un cuerpo a otro cuerpo, un poder a otro poder. Y es el poder de Dios por medio de un hijo de Dios, o una hija de Dios, por medio del hijo de Dios. Oh, Dios, que Satanás libere a este pueblo. Que sean sanados esta tarde por el poder resucitador y vivificador de la presencia identificada, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que así sea. 102 Tus manos sobre la gente tienen poder vivificador en ellas si has sido vivificado. ¿Has cobrado vida? ¿Se ha hecho Cristo real para ti? ¿Se ha manifestado el poder de Dios? ¿Estás en esa iglesia, la iglesia provista por Dios? ¿Cómo estás en ella? ¿Cómo sabes que has sido vivificado en ella?
Todos tus pensamientos, todo tu ser está en Cristo ahora. Y Cristo está en medio de la gente demostrando que está vivo, demostrando que Él estuvo aquí en los días de Sodoma. Con las manos de esas personas, que sus vidas han sido cambiadas de prostitutas callejeras, de borrachos, de prostitutas en la calle, a verdaderos santos de Dios, vivificados, sus manos están poniendo sobre ti. Están en la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. El mismo poder estaba sobre los huesos de Elías. Ese mismo poder está sobre sus hombros, sobre sus manos, sobre sus cabezas. Ese mismo poder vivificador, con él aquí de pie demostrando que está vivo de entre los muertos, mostrándose a sí mismo que está vivo aquí ahora haciendo las mismas cosas que hizo cuando estaba. Amén. 103. ¿Puedes creerle ahora? ¿Puedes creer que esas manos impuestas sobre ti son manos piadosas? ¿Puedes creer en ese espíritu que nos vivifica ahora, haciéndonos actuar como locos ante el mundo? ¿Crees que ese es su poder vivificador? ¿Crees que estás en su iglesia? Entonces, si lo estás, y crees que esas manos que te imponen son manos santas, ordenadas por Dios, entonces te ordeno en el nombre de Jesucristo que te pongas de pie y aceptes tu sanidad, a todos los que han estado enfermos. Oh, cristiano, ¿te das cuenta de lo que ha sucedido? ¿Te das cuenta de que en esa calle hay millones de personas, caminando por estas calles hoy, que no son más que carne de cañón? ¿Te das cuenta de que esa gente está muerta en pecado y transgresiones? Y las vidas son negras, en iglesias por todas partes para unas pequeñas charlas, o algo así, sobre algún tipo de conservación de cierta cosa, y lo llaman religión. 104. Se dieron cuenta de que han resucitado de muerte a vida y han sido bautizados en el cuerpo del Dios viviente, que ha vivificado su cuerpo donde se habla e interpreta en lenguas, al ver a Jesucristo manifestado entre nosotros. Pues, la enfermedad no podría soportar un grupo como este. Depositen su fe en Él, crean en Él. Digan, Señor Dios, creo con todo mi corazón y sanarán. ¿Hay pecadores aquí que deseen entrar en ese cuerpo? Levanten las manos y digan, nunca he entrado en él. Nunca he sido lleno del Espíritu Santo, pero hermano Branham, ciertamente lo deseo esta tarde. Orarán por mí. Levanten las manos. No se avergüencen, están en su presencia. Miren las manos. Miren las manos. Ahora, todos los que deseen el bautismo del Espíritu Santo, levanten las manos, donde quiera que estén. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 105. Ahora, ustedes que tienen el Espíritu Santo, que está cerca, impongan sus manos santas y consagradas sobre ellos. Si el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, vivifica sus cuerpos mortales de muerte a vida. Trae todo el cuerpo a la sujeción del Espíritu. Inclinemos nuestros rostros y oremos todos por quienes desean el bautismo del Espíritu Santo, y creo que Dios los llenará a cada uno ahora mismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué esperamos, amigos? Van a esperar demasiado, un día de estos. Esta es la hora. No esperen más. Están aquí mismo en este templo donde tuvieron toda la noche para orar. Querido Dios, oro para que envíes el Espíritu Santo de nuevo. Como un viento recio que sopla, llena toda la casa, después de la perfecta identificación aquí esta tarde de que estás vivo y con la gente. En el nombre de Jesús. Amén.